Buenas tardes, soy Claudio Morales Urleri. Estoy acá gracias a la gentil invitación de Roberto Ignacio Bosca para hablarles de un tema belgraniano. Estamos no solo en el año belgraniano, sino en el mes belgraniano. Recordemos que don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús nació el 3 de junio y falleció el 20 de junio. Y el tema que he elegido es la Universidad de Salamanca, donde estudió Manuel Belgrano a partir del año 1786 hasta 1788, que luego va a terminar sus estudios en la Universidad de Valladolid en el año 1793. Les quiero hablar de Salamanca porque a mí me invitaron en el año 2018, el 20 de junio, a dar una conferencia sobre el exalumno Manuel Belgrano. Y quedé conmovido no solo con la universidad, sino con todo Salamanca. Hay una frase del Príncipe de los Ingenios de Miguel de Cervantes Saavedra, donde dice: todo viajero que venga a Salamanca quedará enhechizado. Y efectivamente, cualquiera que vaya se va a quedar enhechizado en Salamanca, donde va a ver los víctores pintados con sangre de toro de cada uno de los doctores que se han recibido desde el año 1218 hasta hoy. Uno se va a poder internar en el huerto de Calixto y Melibea, donde hacían sus encuentros furtivos, o va a caminar a orillas del río Tormes al lado de la estatua del Lazarillo de Tormes, o se va a encontrar con la casa de Miguel de Unamuno, el gran rector de la universidad. Y me quiero detener porque es el rector que tuvo específicamente el espíritu salmantino, hombre que, siendo rector de la universidad en el siglo XX, a principios del siglo XX, se enemistó con el general Primo de Rivera y lo metieron preso y lo sacaron de la rectoría, y luego volvió a ser rector. Cuando llegó Franco, aplaudió a Franco porque pensaba que significaba la defensa de la religión y del occidente, pero luego se enemistó también con Franco, lo criticó, lo sacaron de la universidad, estuvo preso, luego volvió como rector de la universidad. Bueno, ese espíritu salmantino es el que Manuel Belgrano, con el que Manuel Belgrano se nutrió. Y utilizo la palabra nutrió con otra significación. Cuando se habla de la Universidad de Salamanca, se la llama la alma mater de las universidades y de la independencia americana. ¿Por qué la alma mater? Porque no tiene el significado del sustantivo el alma, como si fuese el espíritu, sino la nutricia, la madre nutricia, en latín. Entonces es la alma mater de las universidades americanas y de la independencia americana. Yo tuve oportunidad de ingresar al aula Francisco de Vitoria, donde había estudiado Belgrano. Francisco de Vitoria escribió de Indis, acerca de los derechos de los indios. Él, junto con Bartolomé de las Casas, defendían a los aborígenes, hablándolo con Carlos I, hablándolo con el papado. Y escribe esa obra sumamente importante para su época, pleno siglo XVII, defendiendo a los indios. Y si uno se pone a ver en la vida de Manuel Belgrano, en su campaña al Paraguay, cuando pasa por el litoral y escribe el reglamento para los 30 pueblos de las misiones, se va a dar cuenta de dónde surgen esas ideas salmantinas, cómo lo habían nutrido a Manuel. El artículo número 1, son 30 artículos que tiene ese reglamento, dice: los indios son personas humanas igual que los españoles. Pueden tener propiedad y usarla como les plazca,
el artículo 1, todo así los 30 artículos. Juan Bautista Alberdi dijo que era un antecedente para la Constitución Nacional, el año 1853. Este era Francisco de Vitoria, que es el que introduce la Suma Teológica de Santo Tomás en Salamanca. Es el que dice que la soberanía no se le entrega a Dios al monarca, sino que Dios se le entrega al pueblo y el pueblo se la da al monarca. Entre sus discípulos estaba Francisco Suárez. Francisco Suárez crea la teoría de la reversión, que es basado en lo que decía Vitoria, y es el Cabildo Abierto del 22 de mayo, utiliza el mismo término, Castelli, Primo de Belgrano, utiliza el mismo término de la reversión. Se revierte la soberanía al pueblo, del virrey al pueblo, porque el rey ya no estaba. Entonces esos principios sociales existían en la Universidad de Salamanca ya en el siglo XVII, pero no solo sociales. Martín de Azpilcueta, junto también con Francisco de Vitoria, estaban hablando de la teoría cuantitativa del dinero, estaban explicando el significado de la inflación, estaban diciendo que cuantas más piedras preciosas llegaban a las costas de Cádiz, más se encarecían los productos, y de ahí llegaban a la conclusión del significado de la inflación. Y se ponían incluso con ese espíritu crítico en contra de la Iglesia, de algún modo, que trataba al interés como una usura. Y ellos dicen, no, no es una usura poner interés al dinero. El dinero es algo que tiene su valor y entonces el interés tiene que existir. Bueno, Belgrano fue un economista, es decir, él fue a estudiar leyes, pero no existía en la universidad una carrera de economía. Entonces escribe en su autobiografía, yo estaba en leyes, pero a mí lo que me gustaban eran las lenguas vivas. Hablaba perfectamente el inglés, el francés, el italiano, claro, por su padre Domenico, el latín. El latín era el idioma común en las universidades de aquel tiempo, donde se conectaban los estudiantes de una universidad a otra, de la de Bolonia, a Oxford, a Salamanca, hablando el latín. Todavía hoy hay algunas tesis doctorales que se defienden en latín, son raras, pero hay algunas pocas aún. La Universidad de Salamanca fue la tercera universidad en la historia, la primera la de Bolonia, luego Oxford, luego Salamanca, la más antigua española. Belgrano se nutrió en esta universidad con esas ideas y leyendo y estudiando, como él mismo lo dice, no solo las lenguas vivas, sino la economía política. La economía política por su cuenta, porque no estaba dentro del sistema de estudios de la universidad. Lo lee a Colbert sobre el mercantilismo, pero no le gustaba. En el mercantilismo había una intervención del Estado importante, se exportaba lo que sobraba, se importaba lo que nos faltaba. Pero sí se enamora de la fisiocracia, de Quesnay, de Turgot, que la riqueza está en el territorio, la riqueza está en la tierra, la riqueza está en la agricultura. Él pensaba en su país lejano, en la inmensa extensión de la Argentina, y pensaba que ese era el sistema que más nos convenía. Y luego estudió, evidentemente, que lo ha estudiado a Adam Smith, cuyas obras no constituyen solo obras económicas, sino que eran filosóficas, políticas, donde fundamentaba el egoísmo como la clave para poder desarrollar una sociedad en libertad. Sin embargo, Belgrano leía también a los economistas del Settecento, que sus libros andaban por Salamanca, son napolitanos, Filangieri, Genovesi,
donde esta idea de Adam Smith en cuanto al egoísmo humano, siempre hacen un término medio, un eclecticismo entre esa fisiocracia y ese liberalismo, los autores italianos. Eso es lo que toma Belgrano como un verdadero ecléctico, tanto sea en economía como en política, porque a las ideas que vienen del siglo XVII de Salamanca logra una síntesis con el divino Montesquieu, como le escribe a su mamá, a su madre, doña María Josefa González Casero, el divino Montesquieu. Hay una síntesis de Belgrano en lo que él mismo dice en su autobiografía. Yo estaba en España en el año 89 cuando ocurrió la revolución, y esas ideas, dice, se hicieron presa de mí, y veía un tirano en todo aquel que no las defendiese. Libertad, igualdad, propiedad, decía, no utilizaba el término fraternidad, porque eso fue reconocido un poco después, el término fraternidad. Acá se formó Manuel Belgrano, se recibió en Valladolid, hay distintas teorías sobre por qué se recibió en Valladolid, pero logró su título de abogado en Valladolid. No era doctor Manuel Belgrano. Durante mucho tiempo se utilizó el título de doctor para anteceder a su nombre, pero no era doctor, era abogado y no quería ser doctor. Hay una carta a su madre y otra a su padre. A su padre le dice una palabra similar: ser doctor es una paparruchada. Y a su madre le dice: es una pérdida de tiempo estudiar a los romanos, si yo con mi título puedo trabajar. Sin embargo, acá se lo llamó doctor, para no llamarlo general Manuel Belgrano, que es como firma él su testamento, general de los ejércitos de Sudamérica. Muchas gracias.